su maravillosa presencia, a los distinguidos profesores, profesoras, que realmente nos han asombrado con su capacidad, con su sapiencia, con su expertise. No es muy común que personas como yo, que soy más comunitario, tengan la posibilidad de acceder a un conocimiento de tan alto nivel. Así es que, por mi parte, muchísimas gracias por darse el trabajo eso de salir de Santiago, de la centralidad, y estar en una comuna chiquitita, pero por favor que tiene historia, como la ciudad de Yumbel. Muchísimas gracias por eso. Quiero, por supuesto, invitar a que me acompañe acá, después de los saludos, a la profesora Cecilia Hernández Sandoval, por favor, profesor, y también, por favor, que venga acompañada de don Jorge Pinto Rodríguez. Si se han notado, yo no he hecho ninguna presentación porque ahí van a explicar lo que continúa. Muchísimas gracias y comenzamos. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad que para mí este es un momento muy importante. Tengo el honor de presentar al querido profesor Jorge Pinto Rodríguez. Y es un honor porque, bueno, él en un momento muy importante de mi vida profesional accedió a guiar mi tesis. Y eso es o forma una relación inolvidable. Dicho esto, lo voy a presentar formalmente. Jorge Pinto Rodríguez, profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica por la Universidad de Chile de Valparaíso, con estudios de licenciatura en la Universidad de Chile de Santiago y doctorado en Filosofía con mención en Historia en la Universidad de Southampton, Inglaterra. Sus primeras investigaciones las realizó en el ámbito de la historia colonial. Posteriormente, se dedicó a los estudios fronterizos y las relaciones interétnicas e interculturales en la región de la Araucanía desde el siglo XVI hasta el siglo XXI. Sobre estos temas, ha publicado alrededor de 16 libros, varias decenas de artículos en Chile y el extranjero. Ha sido profesor visitante e investigador asociado en varias universidades chilenas, de América Latina, de Estados Unidos, España, Francia, Inglaterra y Alemania. En 2012 recibió el Premio Nacional de Historia otorgado por el Estado chileno, a quien se ha destacado por su labor científica. Actualmente es director del Instituto Ta In Pehuan de la Universidad Católica de Temuco. Hoy, el doctor Pinto nos presenta una ponencia titulada El Parlamento de Tapihue de 1825, 200 años después. Voy a adelantar un breve resumen de la ponencia señalando que en esta presentación nos vamos a referir a 4 aspectos relacionados con el Parlamento de Tapihue, firmado en enero de 1825 entre el gobierno chileno y una parte importante de las parcialidades mapuches. El primero se refiere al contexto histórico previo y posterior al Parlamento. El segundo tiene relación con las principales figuras que intervinieron en su preparación y firma. El tercero, al lugar en el cual se celebró el Parlamento. Y el cuarto, el sentido que tiene en hoy conmemorar este acontecimiento. Respecto del último punto, queremos destacar el valor del diálogo para resolver los conflictos. La vieja estrategia de los parlamentos es una buena clave para recomponer las relaciones dañadas por el Estado cuando decidió invadir la región en la segunda mitad del siglo XIX, en momentos en que la sociedad chilena está
enfrentada a comienzos del siglo XXI a serias dificultades. Sin más, dejo con ustedes al doctor Jorge Pinto. Bueno, muchas gracias Cecilia por la presentación. Un gusto saludarlos a todos y a todas. Y espero no defraudarlos, porque decía ayer en Temuco, yo en una actividad en la que estuve presente al mediodía, que uno propone y el diablo mete la cola. Porque se juntaron dos actividades que me obligaron a venir el martes. Tuve que volver a Temuco, participar en una actividad ayer en Temuco. Quería volver en la tarde, pero se prolongó la actividad en Temuco y tuve que viajar de nuevo hoy en la mañana, de manera que el jueves salía a las 6:30 salí de Temuco, y hoy día volví a salir a las 6:30 de Temuco para llegar aquí un cuarto para las 10 aproximadamente. Afortunadamente tenemos una buena ruta, ¿no? Con el problema que tenemos en la Maica, porque pusieron ahora la televía, ¿no? Yo no sabía, así que tendré que resolver el problema a través de internet, porque la señalética no es muy buena, de manera que me confundí yo, y cuando llegué a Muchel no me encontré con el peaje de las Maicas, ¿no? Y después me enteré que estaba con televía. Pero en fin, la verdad es que hablar del Parlamento de Temuco en medio de tantos especialistas es un poco abrumadora, ¿no? Desde luego los primeros estudios que hizo Luz María Méndez sobre los parlamentos prácticamente abrió un terreno que, si bien se había estudiado, no con la profundidad que lo hacen ustedes en el libro que publicaron con Sergio Villalobos. Y yo recordaba en un libro que le entregué ayer a Luz María, y por eso lo voy a entregar hoy día, y ella tuvo un gesto que a mí me comprometió fuertemente. Yo conocí a Luz María hace muchos años, porque fuimos compañeros en los cursos de licenciatura en la Chile de Santiago, te acordarás tú, ¿no? Alumnos de Sergio Villalobos en ese tiempo, ¿no? En algunos cursos que hicimos con él. Lo hacíamos en la casa de la Carmen Cariola, ¿no? En Santiago. A veces hacíamos también algunas reuniones en el mismo pedagógico. Estuvo Jorge Hidalgo, Sergio. Pero eran como de posgrado. Claro, así fue efectivamente. De manera que me une a Luz María Méndez una larga amistad que hemos cultivado durante estos años, a pesar de que nos hemos dejado de ver por razones muy obvias, ¿no? Yo estoy en Temuco ahora y la verdad es que voy poco a Santiago, pero aún me acuerdo de la dirección de su casa, ¿no? Güemes 525. Encontrarme también con uno de los grandes expertos, Eduardo Telles, ¿no? Que sobre el Parlamento de Temuco, creo que lo que ha escrito él todavía sigue siendo casi insuperable. También encontrarme con algunos exalumnos, está Pablito Marimar. Tengo la costumbre de decirte Pablito, porque lo conocí cuando entró a estudiar a la Universidad de la Frontera, Pablo, ¿no? Gran alumno, excelente estudiante. Y hoy día colega mío en la Universidad Católica de Temuco, ahí trabajamos juntos, los dos. En el mismo edificio trabajamos incluso. Y muy contento también de tener algunos estudiantes de la Universidad del Biobío de Chillán que vienen acompañando a Félix, otro gran amigo desde hace ya tantos años, ¿no? Y a Cecilia, que algo decía del tiempo que nos conocemos. En fin, pues esperamos también ganar un concurso postdoctoral con otro estudiante que está ahí en un rincón tímidamente esperando que lleguen los resultados, ¿no? Para tenerlo en la Universidad Católica de Temuco. Lo que yo quiero conversarles a ustedes es el resultado de... ¿Se escucha bien, no? Sí. Quiero presentarles a ustedes el resultado de un informe que elaboramos el año pasado, por estos días, no, perdón, en el mes de enero del año 24. Se le encargó a la Universidad Católica de Temuco que preparara un informe sobre el Parlamento de Temuco. Ese informe con el propósito de conmemorar el bicentenario de la celebración del tratado, el 7 de enero del año 2025. Curiosamente yo databa el Parlamento inicialmente en el año 23,
porque los primeros documentos relativos al tratado se elaboraron en el año 23. Así fue, Eduardo, ¿no? Y yo tuve acceso a una versión del año 23, pero después me enteré, incluso en los primeros estudios yo ponía como fecha del Parlamento el año 23, firmado por el Yuan y el coronel Barnechea, bajo el gobierno de Freire, de Ramón Freire. Pero después me enteré que el Parlamento finalmente se había firmado el año 25, el 7 de enero. En ese informe nos pedían a nosotros tres cosas. Lo primero era localizar el lugar donde se había celebrado el Parlamento de Tapibre. En segundo lugar, el contexto histórico que había precedido a la firma del Parlamento. Y en tercer lugar, el sentido que tenía conmemorar los 200 años del Parlamento de Tapibre. Un tema que hoy día obviamente tiene mucha vigencia, sobre todo por lo que está ocurriendo en las primeras décadas del siglo XXI en la región. Aquí en esta zona quizás no tan delicado como lo que está pasando en la zona más costera y en Temuco, en donde todavía supuran las heridas que provocó la llegada del Estado a la región. Todavía el la ira, el rencor, las heridas que no cicatrizan, está más presente. Yo no sé si Pablo coincidirá conmigo en este sentido, que aquí en Los Ángeles o aquí en Yumbel. Muy justificada, por cierto, esta especie de IJUM que existe, no este odio, este resentimiento, no, por las acciones que cometió el Estado. Yo generalmente lo he dicho que más responsable que el propio empresariado que acompañó la ocupación de la Araucanía, la responsabilidad que cae al Estado, porque el Estado fue el que fijó las normas y estableció las condiciones bajo las cuales operaron los empresarios. El empresario hace lo que sabe hacer, ¿no? Una inversión para ganar dinero, pero es el Estado el que debe poner las reglas. Y me cuesta que esto se entienda, porque nosotros, así como satanizamos al pueblo mapuche a veces, como diabolizamos, ¿no? También satanizamos a los empresarios. Y yo creo que la tarea consiste hoy día en buscar puentes o construir puentes que permitan un reencuentro. El instituto que yo trabajo se llama Tayín Pehuán, que significa justamente espacio de encuentro o de reencuentro. Ese reencuentro que desapareció, ese encuentro que desapareció cuando llega el Estado en el siglo XIX. A mi juicio, la acción del Estado es impresentable. Es una historia que se ha ocultado, se ha invisibilizado y que sigue provocando enorme daño, sobre todo en la memoria colectiva. Pero vamos con lo primero, el lugar donde se celebró el Parlamento de Tapibre. Y debo en primer lugar hacer un mea culpa. Chilenito al fin, historiador occidental, ¿no? Llegué a la plaza de Yumbel, aquí al frente, ¿no? Como sabía que el Parlamento se había celebrado, creo que hace 7 leguas o 2 leguas, no recuerdo en este momento el dato exacto, ¿no? Puse el medidor del automóvil, ¿no? Y me lancé por la carretera. Entonces, cuando se cumplieron los 14 o 15 kilómetros, me detuve para ver el lugar donde se había celebrado el Parlamento de Tapibre. No consideré dos cosas. En primer lugar, que entiendo yo, por lo que me dijeron el día jueves acá, que la plaza de Tapibre, perdón, de Yumbel no quedaba donde está ahora, sino que quedaba más al norte, aproximadamente a unos 700, 800 kilómetros del lugar este. ¿Cuántos kilómetros son? Parece que está por la entrada que viene de Cabrero, por ahí. Ahí estaba la plaza de Yumbel. Por lo tanto, la medida que yo estaba haciendo me paré frente a la iglesia. Ahí puse el marcador, ¿no? Y me lancé por la carretera a medir el kilometraje. No me di cuenta también que en el siglo XIX, a comienzos del siglo XIX, no existían las carreteras pavimentadas. Por lo tanto, no estaba la ruta que yo estaba siguiendo, porque seguramente la ruta cortó en diagonal
por lugares que hoy día no están siendo ocupados por las forestales, en fin, no sé qué, no he recorrido esa zona yo a pie, ¿no? Entonces, andábamos totalmente perdidos. Pero afortunadamente, como la CMPC sabía de esto, incluso ellos creo que habían sido los que habían pedido el informe, salieron en nuestro auxilio y nos ayudaron a ubicar el lugar. Y visitamos ese lugar. Venía en la delegación de Temuco un Peñi, una Lamien, una historiadora chilena y yo que era otro historiador chileno. Y acompañados por el personal de la CMPC, no sé qué tipo de personal era, pero me da la impresión de que eran guardabosques que conocían bien el lugar, ¿no? Nos llevaron al lugar. Visitamos el lugar. Y ese lugar coincidía con el lugar que había identificado el Machi, Juan Coliteo, creo que el Machi que había señalado el lugar donde se había celebrado el Parlamento de Tapigüe. Lo visitamos, lo recorrimos, estuvimos aproximadamente 2 horas allí. Yo les di la palabra a la Damián y al Peñi, que podían identificar eso con más propiedad que yo. Todavía quedan algunos residuos, o el lugar corresponde y coincide. Por lo demás, ese era un lugar en donde se habían realizado, creo que 4 parlamentos. Ayer estuvo José Manuel Zavala presentando su libro de los parlamentos del siglo XIX, creo, ¿no? Pero en el parlamento del año, perdón, el libro que publicó sobre los parlamentos coloniales, él identifica, creo que son 4 parlamentos. Y creo que en el último, el parlamento, yo tengo aquí los datos, me van a perdonar ustedes que los repase aquí ahora, el de Tapigüe del año 74. En el parlamento del año 74 se describe el lugar y se indica que ese es un lugar histórico en que habitualmente se conmemoran este tipo de ceremonias. Entre paréntesis, creo que nosotros hemos prestado particular atención a los parlamentos, pero los parlamentos son producto de una verdadera arquitectura o ingeniería política. Los parlamentos se preparaban con bastante anticipación, ¿no? De manera que se reunían, por una parte, el mundo Huinca y por otra parte, los mapuches o las parcialidades mapuches, ¿no? Para estudiar cuáles iban a ser las propuestas que ellos iban a hacer y cuáles eran las propuestas que iban a hacer nosotros, en qué se podía ceder y en qué había que ser intransigente. Había una arquitectura política extraordinaria, pero previamente a los parlamentos había muchos trabún, y creo que nosotros hemos prestado poca atención a eso. El único trabún más conocido, por lo menos el de Coscos, del año 1907, que lo conocemos porque se publicó a través del informe que preparó Aurelio Díaz Mesa, y que se publicó en el diario Ilustrado, creo que se llamaba el diario de la Iglesia Católica, y se publicó incluso en Buenos Aires. El pueblo mapuche ha sido un pueblo no solo dialogante, sino que ha sido un pueblo que habitualmente se detiene a reflexionar acerca de cómo enfrentar lo que viene por delante. Si uno lee Ha de creer a Ercilla, leyendo la Araucana, Ercilla da cuenta de los trabunes desde Pedro de Valdivia hasta que deja Chile. Cuando muere Pedro de Valdivia se reúnen las parcialidades mapuche, muerte el gobernador. ¿Qué van a hacer ahora? Habla del Senado, Ercilla, ¿no? Se reúnen en el Senado, seguramente los loncos no se reunían a discutir qué iba a ser qué iban a hacer lo que viene por delante. Yo creo que, no sé, Pablo, si tú conoces estudios sobre esto, o Eduardo, ¿conocen estudios sobre los trabún? Sí. Hay estudios, yo no los conozco, por lo menos yo identifico varios, pero Ercilla por lo menos en el 16 da cuenta de unos 6 o 7 y reivindica, cosa que nosotros desconocemos, ¿no? Reivindica la figura de Colo Colo.
Colo-Colo lo hemos reducido al nombre de un equipo de fútbol, que creo que juega en la primera división, ¿no? No sé si será una competencia de básquetbol, ¿no? Porque en realidad el único equipo que yo escucho hablar es de la Chile. Y por supuesto de Everton, de Viña del Mar, ¿no? La figura de Colo-Colo es muy importante, es muy relevante. Porque, y perdonen que me distraiga en esto, ocurre que podríamos, para que nos entendamos, no hablar del comandante en jefe de las tropas, de los Huaychapes, era Caupolicán. No todos reconocen la existencia de Caupolicán, algunos la niegan, pero Ercilla es tan tajante que termina uno convenciéndolo, porque lo describe físicamente, ¿no? No tenía visión en un ojo. Diríamos hoy día nosotros en el lenguaje coloquial tuerto. Nació con ese defecto, ¿no? Y describe también la muerte de Caupolicán. Él estuvo presente, Ercilla dice que vio la muerte de Caupolicán en esa ceremonia que era tortuosa para Caupolicán, ¿no? Cuando lo sientan en la pica. Describe eso. Pero ¿por qué reivindico la figura de Colo-Colo yo a propósito del Parlamento de Capihue para que nos vayamos entendiendo? Porque el comandante en jefe decía yo era Caupolicán. Lautaro era teniente de Caupolicán. De manera que el comandante en jefe de las tropas, el estratega, era Caupolicán. Lautaro obedecía las órdenes de acuerdo a lo que cuenta Ercilla. Les reitero, no estoy afirmando a Ercilla, pero el que dice que tenía acceso, dice Ercilla, el que de alguna manera estaba en el poder, detrás del poder era Colo-Colo. ¿Cuál es el origen del equipo de fútbol de Magallanes? Le llaman la academia. ¿Lo conocen ustedes o no? ¿Conocen el origen del equipo ese? Formado por los profesores de la escuela Belardo Núñez. Por eso le llaman la academia. Y cuando Colo-Colo se separa de Magallanes, los fundadores de Colo-Colo son los hermanos Arellano. David Arellano, uno de los cuales jugaba fútbol. Eran profesores. De manera que tanto Colo-Colo como Magallanes tienen su origen en los profesores de la escuela Belardo Núñez. Y yo creo que esos profesores leyeron la Araucana. A Magallanes le pusieron Magallanes porque cuando se funda Magallanes, Chile había resuelto el problema de límites que tenía con Argentina, en el sur. Entonces, en homenaje a ese episodio, los profesores de la Belardo Núñez le pusieron Magallanes al equipo de fútbol que fundaron. Y los hermanos Arellano, que eran profesores, es una hipótesis que yo manejo, le ponen Colo-Colo porque valoran el rol que había jugado Colo-Colo. Colo-Colo fue el hombre pensante, fue el estratega político, fue, por decirlo, el líder político que estaba detrás del poder. Incluso cuenta Ercilla, ¿no?, que cuando eligen a Caupolicán, el toque general, Caupolicán no llega a la asamblea. Y Colo-Colo estaba prácticamente desesperado porque no llegaba, porque él quería que fuera Caupolicán. Él sabía que Caupolicán tenía las capacidades militares para comandar las tropas. Hasta que logró aparecer Caupolicán. Y ahí respiró Colo-Colo. Y Colo-Colo entonces es el estratega político. Es el hombre que tiene acceso. Es lo que tienen los maestros de Chile. Es lo que tienen los profesores. La gente que podrá no tener conocimiento, pero tiene sabiduría. Colo-Colo tenía sabiduría. Caupolicán y Lautaro tenían la energía, la fuerza del joven, del guerrero, del verdadero Huaychape. Es interesante la historia mirada desde esas perspectivas en realidad, y por eso que me interesan los dragones. Yo en realidad no he hecho estudios sobre ese tema, pero ustedes me dicen que hay trabajo sobre el tema.
Entonces, previo a los parlamentos se hacían las reuniones. Y al mismo tiempo las reuniones al interior del mundo wicca, ¿no? Se reunían representantes de la iglesia, del ejército, funcionarios de gobierno y llegaban, para decirlo en un lenguaje bien académico, cuando se firmaba el parlamento ya estaba todo cocinado. Ya. Si hoy día vivieran Marilán y Barnechea, los acusarían de ser lobistas. Porque ese era el rol que jugaban ellos. Preparar las condiciones para poder celebrar el Parlamento. Bueno, yo creo que resolvimos el tema del lugar. Yo creo que eso está claro. La idea era levantar ahí un monolito en recordatorio al Parlamento de Tapigüe. E inicialmente algunas comunidades pedían que se instalara allí una especie así de centro de formación profesional, pero que parecía que no tenía mucho sentido porque cuesta mucho llegar, no hay carreteras adecuadas, tiene que haber internado, y además creo que el lugar deslinda con un vivero que hay ahí, que en ese tiempo no pertenecía, entiendo yo, a la CMPC. Por lo tanto, intervenir en ese vivero era ya... Entonces, creo que la CMPC estaba dispuesta a donar 10 hectáreas para construir ahí un monolito. Ese informe fue muy importante para nosotros porque nos permitió de alguna manera conocer algunos detalles del Parlamento. ¿Cuál es el contexto histórico en que se celebra el Parlamento de Tapigüe? A comienzos de la República, cuando Chile está en el proceso aún de la independencia, la clase gobernante del país, la élite política que dirigía los destinos de Chile, que estaba instalada en Santiago, tenía problemas muy urgentes que resolver. Yo identifico al menos 2 o 3. El primero, lograr el control del Pacífico. Porque si no lograba el control del Pacífico, difícilmente iba a poder ampliar el comercio internacional cuando se pensaba que las exportaciones eran la base del crecimiento. La guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, que va a estallar en la década del 30, es una guerra que se venía anunciando desde antes porque el riesgo que corría Chile era que el Callao se transformara en el puerto más importante de América del Sur, desplazando definitivamente a Valparaíso. Portales, cuando viaja a Lima, Portales vivió en Lima, ¿no? Antes de formar la compañía C Portales, Portales viaja a Lima, él descubre eso, se da cuenta y señala claramente que en realidad el primer compromiso que tiene Chile es transformar Valparaíso en el gran puerto del Pacífico. Por lo tanto, la élite tiene esa primera preocupación. La segunda preocupación que tiene la élite es impulsar el desarrollo de la economía a partir de la riqueza que tenía el país en ese momento, a partir de la convicción de que Chile debía crecer con sus propios recursos, sin aliados latinoamericanos. No, somos una isla, ahí salió el famoso mito de la isla, ¿no? Somos una isla en el continente, ¿no? La expresión más burda de eso es que somos una isla en América Latina, somos la Suiza y nos creemos el cuento, ¿no? Nosotros somos la Suiza del continente, somos los British del continente, ¿no? Entonces somos una isla. Y la expresión más burda esa, ¿no? Somos muy buenos alumnos, pero estamos en un mal barrio. No sé si lo habrán escuchado ustedes alguna vez, ¿no? Entonces, como isla teníamos que crecer con nuestros propios recursos. ¿Cuáles eran los recursos? La minería del norte y el Valle Central. Entonces, tener un problema en la Araucanía era muy delicado. Y además de eso, la élite tenía que, de alguna manera, hacer todos los esfuerzos por vincularse con las economías más desarrolladas de Europa para sostener su crecimiento económico a través de estas alianzas con Europa y no con América Latina. Eso sepultó el proyecto bolivariano de la unidad latinoamericana para enfrentar los desafíos del futuro. Se enfrentaron 2 proyectos fundacionales
Uno vinculado a esta idea de Bolívar, ¿no?, de la Unión Americana versus la balcanización del continente, que fue la que asumió Chile, Argentina, entre otros países, ¿no? Y por eso la guerra contra el Perú Bolívar. Esos eran los problemas que tenía que resolver. Por lo tanto, la situación de la Araucanía era una piedra en el zapato. Y aquí había estallado una fuerte resistencia a la independencia. A mí me recuerda esta resistencia que la historiografía liberal denominó guerra-muerte. No fue una guerra-muerte, fue una resistencia regional a los intereses de Santiago, de aquietar los ánimos aquí para lograr los objetivos que yo señalaba anteriormente. Pero eso fue muy mal recibido acá, porque miren, Vicuña Maquena lo dice claramente: cuando los próceres de la independencia gritaban ¡Viva Chile!, aquí no se escuchaba ¡Viva Chile!, aquí se escuchaba ¡Viva Santiago! Porque Santiago en realidad le estaba poniendo el pie encima a un territorio, el territorio fronterizo, que desde el Parlamento de Guillín, por lo menos, en adelante, floreció al amparo de lo que yo llamo la complementariedad entre una economía tribal, la economía mapuche, que se movía conforme a ciertos cánones, a ciertos principios, a ciertos criterios, con una economía precapitalista, que favoreció tanto al mundo mapuche como al mundo cuenca. Entonces, la independencia fue percibida como una amenaza en tanto ponía en peligro una coexistencia pacífica en la región, al amparo de la complementariedad que había permitido efectivamente que la región prosperara. Vamos a leer las descripciones que hay de la Araucanía. Me voy a referir básicamente un poco más tarde del Parlamento de Tapigüe a Domesco. Cuando Domesco viene acá, él viene convencido de que iba a encontrar al heroico guerrero mapuche, ¿no?, y que incluso debía tener todas las precauciones del caso para enfrentar al guerrero que lo va a resistir, lo va a expulsar. Domesco encontró un pueblo pacífico, que había progresado enormemente, que había logrado gran desarrollo. La economía chilena no se había sostenido en el siglo XVIII de no haber sido por el aporte del pueblo mapuche, a través de la enorme masa de ganado que trasladó desde las pampas argentinas acá, a través de la rastillada y las rutas de Guarná. Entonces, ¿cómo se interpreta la independencia acá? Como una acción que tiende a poner en riesgo esta relación que había acá y al mismo tiempo no imponer las normas que estaba estableciendo Santiago. Y se generó aquí una resistencia que a mí me recuerda mucho a la resistencia de Tupac Amaru en el Perú. Un movimiento pluriétnico y pluriclasista. Porque aquí se unieron los grandes asentados, la iglesia, las parcialidades mapuche. Yo tengo la lista a partir de los parlamentos, me da la impresión, no recuerdo bien exactamente de dónde saqué esta lista, ¿no?, en la que figuran todos los, le llaman caciques aquí, debe haber sido longos, ¿no? Miren, hay una lista de 18, no, alrededor de 23 caciques que aparecen identificados. De estos caciques, 15 caciques estaban de parte de los, entre comillas, regalistas, apoyando la lucha del ejército español contra el ejército que lideraba Freire, que lideró O'Higgins, etc. Y habían 2 neutrales y solamente 5 patriotas, entre ellos los peñoipanos, Venancio Peñoipano, que invitaba a los mapuches a poblar, a vivir en esta gran casa que estaba fabricando la élite de Santiago, ¿no? Por lo tanto, el escenario que existía en los años previos al Parlamento de Tapigüe obligaba al Estado de Chile a buscar una solución
a este conflicto que había aquí, que encabezaban la parcialidad de Mapuche y con el cura Ferrer. A favor de la situación estuvo obviamente la muerte de Picó y la muerte del cura Ferrer, que murieron poco antes del Parlamento de Capillo, ¿no? Eso desgastó las fuerzas de resistencia y Mariluán comprendió que más valía un buen acuerdo que mantener una resistencia, como lo habían dicho ya en el siglo XVIII, ¿no? Una resistencia que provoca tanto daño, tanta muerte, que cuesta tantas vidas. De manera que se prepararon las condiciones para que se celebrara el Parlamento de Taquigua. Esto porque, y aquí recuerdo la figura de Colo Colo, porque convenía pensar, reflexionar. Yo no conozco los detalles de los dragones que se celebraron, porque Mariluán en realidad trabajó con distintas parcialidades para poder lograr acuerdos. Hubo algunos que no se sumaron a este acuerdo. Y entonces el escenario estaba en las mejores condiciones para poder llegar a un acuerdo. Les quiero leer un texto, me comprometo a tratar de terminar en unos 10 minutos más para conversar los tantos a ustedes. Si es que lo encuentro, no lo tengo, pero parece que no lo traje. Pero yo encontré en el archivo del Museo Naval de Madrid una descripción de un parlamento. El texto no sé de dónde proviene, en donde da cuenta de la alegría que significaba para la parcialidad de Mapuche la celebración de los parlamentos. El campo se ve más hermoso, el sonido de los pájaros resuena con más alegría, las flores abren sus pétalos. Es una descripción poética de lo que sienten algunas parcialidades cuando se está celebrando el Parlamento. Eso puede haber sido en el Parlamento de Negrete, de fines del 18. No sé de dónde proviene eso. Yo encontré el documento en España, ¿no? En el Museo Naval de Madrid lo encontré. Lo tenía, pero se me quedó en otra carpeta. Se celebra el Parlamento, pero no se contuvo la violencia todavía. Pero por lo menos logró el Estado chileno, teniendo en consideración también que Freire era un hombre de la zona. Así que Freire también contribuyó a esto. Pero el rol de Mariluán fue fundamental. Francisco Mariluán fue fundamental. Se celebró el Parlamento, pero todavía siguió la resistencia, especialmente ya en la zona de Chillán, hacia la cordillera, con los famosos hermanos Pincheira. Y eso termina en los años 30. Y a partir de ese momento, el Estado chileno ya, aquí está el ambiente, ¿no?, vuelve a los mismos procedimientos que había utilizado la colonia. Trae a los franciscanos, y así las misiones y los parlamentos. Y esos parlamentos son los que publicó últimamente José Manuel Zavala. Entiendo que ayer él presentó su libro, ¿no es cierto? Pero ese libro está retenido hasta donde yo sé, porque salió con una serie de errores. Yo lo tengo, porque me pidieron que lo presentara en Temuco. La profesora Payás, Gertrudis Payás, me pidió que lo presentara en Temuco y me entregó una versión de ese libro, que yo lo tengo, no lo he leído todavía, esperando que pase el tiempo porque me dijeron que iba a salir una versión corregida. Se celebró el Parlamento y este Parlamento de alguna manera reconoce los límites entre... hay que leer el articulado completo del Parlamento. Yo no lo voy a hacer por razones muy de tiempo acá, ¿no? Pero si ustedes lo leen, se van a dar cuenta que hubo ventajas para ambos. En primer lugar, para el Estado chileno, porque estableció que Chile empezaba en el despoblado de Atacama y se extendía hasta el sur. O sea, ya la Araucanía queda como territorio incorporado al territorio chileno. Eso en favor del Estado chileno, ¿no? También a favor del Estado chileno el que los mapuches se comprometen a luchar del lado del Estado chileno en caso de un eventual conflicto externo.
¿Se estaría previendo una posible guerra contra el Perú? No lo sabemos. Yo lo estoy planteando nada más que a manera de pregunta. Se reconoce también que se van a integrar los mapuches a la chilenidad de alguna manera, pero a favor del pueblo mapuche se reconoce la autonomía de este territorio, porque para entrar a este territorio había que tener un pasaporte. Y yo creo que eso dio pie a un documento que aparece en los debates de la Constitución del año 28, 1828. Chile ha tenido varias constituciones, pero desde el año 28 en adelante está la del 28, está la del 33, está la del 25 y la otra es aquella que ustedes conocen, la del 81 creo que es, ¿no? Ahora, la más importante a mi juicio, y yo no sé si me equivoqué o no, aquí la Luz María me puede corregir a lo mejor, es la del 28. La Constitución del 20, porque la Constitución del 33, Luz María, es una reforma de la Constitución del 28. Y la Constitución del 25 es una reforma de la Constitución del 33. Por lo tanto, la base de la Constitución del 33, que nos rigió hasta el año 81, está en la Constitución del 28. Pero tenemos la del 18. No, antes. Yo estoy hablando de la Constitución del 28, 1828, de esa. No, antes hubo varias constituciones, ensayos constitucionales llamamos nosotros. Sí, pero fue una obligación que le impuso la élite chilena de Santiago Higgins para que dictara una norma, porque no quería. Sí, no, estamos absolutamente de acuerdo. Estamos de acuerdo en que las constituciones siempre se elaboraron en Santiago y en grupos muy cerrados. Pero, ¿saben ustedes que este país tiene un mérito? Todos los documentos están no solo archivados, sino que están publicados. Están todos, más importante que las constituciones para un estudioso son los debates constitucionales. Porque allí entran justamente en discusión el articulado que después aparece en los textos constitucionales. Y en el debate constitucional del año 28, Gaspar Marín, que era un diputado por Illapel, bastante conocido porque creo que fue miembro de la primera junta de gobierno, ¿no? Miren ustedes lo que dijo Gaspar Marín en el debate constitucional. Dijo, leo textual, esto fue lo que pronunció Gaspar Marín. Está publicado en mi libro sobre el Estado, la formación del Estado de la Nación y el pueblo mapuche. Los araucanos, dice, y demás indígenas se han reputado como naciones extranjeras, teniendo en consideración el Parlamento de Tapigüe. Con ellos se han celebrado tratados de paz y otras estipulaciones, y lo que es más, en los parlamentos se han fijado los límites de cada territorio, Parlamento de Tapigüe. Cosas que no se practican sino entre naciones distintas y reconocidas. Y no puedo comprender que al presente el Congreso se ponga a darles leyes, no como nación y sí como hombres reunidos sin explorar su voluntad, sin preceder una convención y sin ser representado en la legislatura, de nación a nación. Estos son los documentos que hoy día pesan sobre el Estado de Chile, porque el Estado de Chile borró con el codo lo que de alguna manera se discutió en el pasado. Entonces ustedes me preguntan, y esta es la discusión que podría reactualizar la conmemoración del Parlamento de Tapigüe. Hoy día estamos en lo mismo. Han pasado 200 años y el Estado chileno no ha sido capaz de resolver esta situación. Yo tuve la suerte o la oportunidad de participar en la Comisión Verdad y Nuevo Trato y posteriormente en la Comisión Bachelet. Y cuando intervine en la Comisión Verdad y Nuevo Trato, yo leí estos textos. Y yo planteé siempre la idea de que en realidad, más que el empresariado, el responsable de lo que pasó aquí fue el Estado.
Porque el Estado, a mi juicio, cometió 4 errores sobre los cuales deberíamos reflexionar hoy día a propósito de los 200 años del Parlamento de Tarigüe. El Estado no ocupó la Araucanía, invadió la Araucanía a sangre y fuego. Hay un texto de Cornelio Saavedra que es elocuente, en donde habla de una guerra a sangre y fuego, en que al ejército chileno no le queda otra alternativa que destruir todo lo que se puede destruir, matar, asesinar. La política del Estado fue etnocida y hasta cierto punto genocida. Las crónicas de la época daban cuenta, Horacio Lara, Alejandro Navarro, ¿no?, de cómo se aplicaba la ley de fuga para asesinar. Los coripí que fueron masacrados en Traiguén. La documentación está en un archivo que tiene Fito Gallego en Angol. Yo he tenido oportunidad de verla. Entonces, el Estado, por una parte, ha cometido el error, en primer lugar, de haber actuado con la violencia que actúa. Vale, yo me empiezo a desviar de los temas, ¿no? Pero espero no cansarlos más de la cuenta. Yo le preguntaba a Sergio González, Premio Nacional de Historia también, es sociólogo pero historiador a la vez, ¿no? Premio Nacional de Historia. El pampino, trabaja en el norte, ¿no? ¿Por qué en el norte el Estado chileno logró chilenizar más fácilmente esa región? Hoy día nadie duda en Arica, nadie duda en Antofagasta o en Iquique que son chilenos. Eso no está en tela de juicio. Yo viví muchos años en Antofagasta. Se conmemoraba el 16 de agosto, el Día de Bolivia, como el 18 de septiembre, pero en plena armonía. El pueblo aymara, el pueblo quechua, hoy día más bien la demanda que hay en el norte es de los descendientes africanos, de los afrodescendientes, ¿no? Que también está en Temuco. Hay una tesis, Pablo, tú la conoces, ¿no es cierto, verdad? En Temuco, sobre la presencia negra también aquí en la Araucanía. ¿Por qué en el norte fue más fácil chilenizar? No sé si tú participaste en el libro, Pablo, de la chilenización del norte, ¿no? ¿Por qué en el norte? Sí, ¿por qué en el norte se logró eso y en cambio en la Araucanía, yo creo que en la Araucanía no se logró construir una identidad regional? No se logró la meta que aspiraba a Isidoro Errázuriz cuando planteó en su libro Tres Razas, que aquí en la Araucanía íbamos a tener un crisol, la unión de las 3 razas, los europeos que llegaron en el 19, el pueblo mapuche y los ocupantes nacionales. El crisol, una nueva raza. Algo parecido a lo que va a plantear más adelante Vasconcelos en México, ¿no? ¿Por qué no se logró acá? En la Araucanía lo que se logró en el norte. Y él me decía, mira, en el norte llegó la cultura popular, porque el norte fue ocupado por los trabajadores inicialmente. Pero los trabajadores que se desplazaron al norte trabajaron en las salitreras, después al cobre. O sea, llegó la cultura popular. Chile llegó a través de la cultura popular. Esto lo ha tratado muy bien Julio Pinto. También Premio Nacional de Historia. En cambio, acá llegó con el ejército y con violencia. Es el primer error del Estado. Segundo error, haber invisibilizado esta historia. Luz María, ¿qué sabíamos nosotros de lo que había ocurrido aquí? Tú un poco más porque empezaste a estudiar en los parlamentos. Pero la historia se acababa en el siglo XIX y de esto se habla. Mira, yo revisé aproximadamente 72 textos de enseñanza media. Y Erika Zúñiga, que hizo su doctorado conmigo en la USACH, revisó alrededor de 120 textos. Oye, un párrafo para la ocupación de la Araucanía, que da cuenta del gran aporte del Estado, trajo la civilización acá. 5 páginas para la Guerra del Pacífico. Una historia absolutamente invisibilizada. Yo no tenía idea, por eso es que yo te agradezco el libro que tú me regalaste, porque tal como digo en el libro, no sabes tú de la utilidad que tuvo para mí ese libro. Mira, lo que pasa es que cuando hicimos el libro, en el año 82, el Estado
chileno dijo, el gobierno militar estaba insistiendo en los 300 o 400 años de guerra, que la interpretación histórica del país era que el ejército había hecho el país. Y esa es la interpretación que dio Mario Góngora en el ensayo que escribió. Entonces, Villalobos, Sergio Vergara, yo no estábamos a favor de que nos metieran el cuento de que el país lo habían hecho los militares. Así es. Y es por eso que sacamos estos estudios fronterizos. Entre paréntesis, Villalobos me robó el título de mi trabajo, porque se llamaba Relaciones Fronterizas. Mi trabajo, le puso la Organización de los Parlamentos de. Bueno, pero puesto aparte, el libro abrió la temática de entender la región más allá de una región bélica. Exactamente. Antes Rolando Mellaz había publicado un trabajo inspirado en las ideas de Turner. Tiene que haber sido... Y antes todavía, mira, hay un libro bien poco conocido de un geógrafo, Sergio Sepúlveda, sí, el que escribió el trigo chileno en el mercado mundial. Ese escribió un pequeño artículo en el que se refiere a la acción de los maloqueros chilenos que iban los maloqueros mapuches que iban a buscar ganado. Y ahí da cuenta de este mundo que destruyó el Estado. Yo lo conocí por un historiador argentino. Esta noción de Turner y de la frontera americana, los espacios vacíos, lo trae Pereira. Eugenio Pereira, cuando va al año 23 al 30, entre el 30 y el 35, a estudiar historia de América, Estados Unidos, y se forma con Bolton, Bolton le enseña a Turner. El Pereira es el que trae a Turner y se lo enseña a Mario Góngora. Claro, sí. Y el Góngora hace el vagabundaje, todo este trabajo sobre la zona de Chillán, ¿ya? Teniendo la noción ya de Turner, ¿ya? Y de ahí lo logra entender Villalobos, porque yo estaba estudiando la historia del departamento de historia, entonces sé quién formó a quién, ¿no es cierto? Y esa es la ruta para entender un poco la frontera, y luego desarrolla toda esta noción un poco de frontera, pero agrícola. Álvaro Jara con un libro en México, ¿ya? Pero más en lo agrícola, porque en realidad El Tierra y Sociedad para mí es el último libro con noción decimonómica, o sea, de entender que ahí solo hay guerra y que no hay una relación de diálogo y de paz con los indígenas. ¿Ya? Por eso que insistió más en lo dialogar en mi visión histórica que en la... Y por supuesto que soy muy incivilizada, poco vista y poco tratada por todos mis historiadores posteriores. Pero es porque yo quise instalar el diálogo. Así es. Y eso en el año 82. Claro. Bueno, lo cierto es que el Estado cometió varios errores. Yo hablaba de la violencia, yo hablaba de invisibilización de la historia, la incapacidad del Estado de resolver el problema, ¿no? Y sobre todo hoy día de insistir en un estereotipo que no entiende el problema de fondo, que es criminalizar el conflicto, judicializarlo. Este es un conflicto político que se debe resolver políticamente. Ahora, yo tengo cierta cercanía con algunos dirigentes mapuche, con algunos líderes mapuche. Así como trabajo con la CMPC, a veces por razones de un ofrecimiento que hizo la CMPC, yo mantengo lo que he dicho siempre, ¿no? Que creo que el pueblo mapuche tiene todo el derecho a reclamar lo que se le expropió, el trato que recibió de parte del Estado, las estigmatizaciones, etc. Y estaré siempre de parte de esa lucha. Pero yo no coincido, yo creo que no coincido con la estrategia de algunas organizaciones mapuche, y eso yo se lo he planteado directamente a Héctor Yaitula. Yo lo he discutido con él.
porque no existen las condiciones hoy día para una estrategia como la que está proponiendo la CAM. La última vez que vi a Héctor fue en Santiago, ¿no? Hice un viaje especial a Santiago, me fui a la Ormida, ahí nos reunimos en Santiago, y ahí estuvimos conversando, y ahí invité yo ahí una vez más al diálogo, y estuvimos a punto. El año, puede haber sido el año 2016, 2017, cuando estábamos trabajando en la comisión Bachelet. Yo recuerdo haber tenido largas conversaciones con Héctor Yaitul. Y incluso una vez que fui a visitar a su hijo, al nano, ahí a la cárcel estaba en ese momento en la cárcel de Muchén. Después lo traje a Chillán, nos vinimos a Chillán. Después me lo llevé a Temuco de vuelta, porque iba a ir a Santiago, pero decidió volverse a Temuco, creo. Bueno, anduvimos como 4 horas por ahí conversando. Y yo le explicaba eso. Y Yaitul llegó a ceder muchas cosas en esos momentos mediante un diálogo. Conversó con el obispo Vargas, conversó con el pastor Fonseca, conversó con 3 o 4 personas más de la comisión, pero off the record. Pero no hubo forma de llegar a acuerdo con algunos empresarios. Y se perdió esa gran oportunidad, porque en ese momento Yaitul tenía una alta cuota de poder, creo yo todavía. Hoy día han aparecido grupos de resistencia locales, ¿no? Hoy día la situación es más compleja porque está metido también el asunto de la droga, el asunto del robo de madera, etc. Y hay otros conflictos ahí que hacen más delicado. Entonces, ¿por qué conmemorar los 200 años del Parlamento de Tapigüe? Porque aquí está la clave. Busquemos la fórmula de dialogar, no discriminar, no generar estereotipos. No, una de las personas me dijo, estamos en veredas distintas. Perfecto, tú tienes todo el derecho a caminar por la vereda que a ti te parezca, pero también de pronto podemos pensar en construir puentes. Y la clave está en construir esos puentes, pero bajo una condición. Los puentes no se pueden construir desde la mitad del puente. Hay que construirlo desde las 2 veredas. Ahí están los cimientos más importantes. ¿Qué hace Chile? Empieza a construir puentes por el centro, desde Santiago. Todas las comisiones formadas en Santiago, lideradas por dirigentes de Santiago. Entonces, ¿cuándo el Estado va a confiar en las regiones? Yo siempre digo que esto no salga de la sala, por favor. Además, yo creo que me van a terminar quitándome el premio nacional. Ya estamos cansados de Santiago. Ya. Si nosotros, este es un país colonizado, somos colonia de Santiago. Somos una colonia de Santiago. Santiago lo decide todo. Eso hoy día no resiste un Estado moderno. Necesitamos modernizar el Estado. Elegimos a los gobernadores, pero le vamos al lado del delegado presidencial. La élite santiaguina se mueve al amparo de 2 convicciones. Una, el temor eso lo dice Leonardo León, dice, el temor a la plebe. Nosotros somos la plebe, somos los marginales del Estado, ¿no? El temor a que nos rebelemos y menosprecio también. Porque no es lo mismo hacer un doctorado en Santiago, ¿no? Estamos hablando de cosas serias, ¿no es cierto, verdad? Que hacerlo en la Universidad Católica de Temuco. No, pues yo estudié en la Chile de Santiago, estudié en la Pontificia de Santiago. Pongámonos de acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta cuándo vamos a soportar un Estado de este tipo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Me aparece el IRCUN también. ¿Hasta cuándo vamos a soportar un Estado de ese tipo? El Estado tiene que modernizarse. La ausencia de modernización en el Estado, yo creo que es uno de los factores que tiene que, de alguna manera, enfrentar la sociedad chilena. Cuando se trabaja en regiones, se entiende más precisamente esto, ¿eh?
Yo he tenido la suerte de vivir siempre en regiones, pero trabajar en Santiago. Yo nunca rompí mi vínculo con Santiago, pero claro. Pero yo quiero discutir algo, mira. Yo estoy en la Comisión Superior de Calificación de la Universidad de Chile. Revisamos los 5.000 profesores que tienen. Y no hacemos ni una sola diferencia de si se graduaron en regiones o en Santiago. Teniendo un grado de doctor, sea donde sea, en el país que sea y en la región que sea, tienen la misma habilitación para entrar como profesora a la Universidad de Chile. ¿Ya? Claro. Entonces, por favor, no hagamos tanta énfasis en las diferencias en unos momentos en que estamos tratando de quebrar esas diferencias, porque si no vamos a terminar con guerras civiles o guerras regionales. No, si estoy de acuerdo contigo, mira, yo creo que tienes legítimo derecho a plantear aquello, pero también escucharnos a nosotros en regiones, escuchar a las regiones, por favor, escuchar a las regiones. Si en las regiones hay capacidad. Te nombro a todos los miembros de las comisiones que se formaron para tratar los temas de la Araucanía. Y el 80% gente de Santiago o nombrados por Santiago. Mira, yo me enteré de que formaba parte de la comisión Bachelet cuando un intendente me dijo, tú estás en la comisión. Yo no tenía ni idea. Y de la comisión Verdad y Nuevo Trato, una cosa, perdone que sea tan referente, pero son anecdóticas, pero que sirven para explicar. Vengo manejando desde Villa Alemana a Viña, iba a la altura de Paso Hondo en Quilpué, y de repente suena el teléfono, me detuve para contestarlo. Al otro lado del teléfono estaba don Patricio Elwin, para avisarme y comunicarme que yo estaba integrado a la Comisión Verdad y Nuevo Trato, en el grupo de historiadores. Yo no estaba en la Comisión Central. Pero ¿por qué no dejamos que nosotros elijamos a los representantes nuestros? Que nosotros... Bueno, pero mira, sobre esto no vamos a llegar a acuerdo, y yo creo que vamos a terminar esto en una discusión entre dos, y yo prefiero... maneja la política. Ya. Se ha alejado totalmente de los intelectuales. Exactamente, sí. Incluso de los intelectuales santiaguinos. Hoy en día las universidades no tienen peso en la política nacional. No, totalmente de acuerdo. No como Totalmente de acuerdo. de formación. Pero nosotros podemos levantar la voz, y yo espero ser la voz de las regiones. Si yo estoy de acuerdo contigo, pero yo en eso no claudico. Yo espero ser la voz de las regiones. Yo espero interpretarlos a ustedes. Yo espero interpretar a la gente donde yo trabajo, a la gente de la Araucanía. Ellos me sostienen. Yo quiero representar a mi tierra, La Serena. Yo quiero representar a la diversidad que tenemos en Chile. Muy amable, muchas gracias. Agradecemos esta conferencia tan profunda. Reiteramos nuestros agradecimientos al doctor Pinto, y pienso que podríamos ofrecer un turno para opiniones, comentarios, reflexiones breve. No sé si alguien se encuentra interesado. Adelante, por favor. Bueno, muy buenas tardes. Muy agradecido por su charla magistral, profesor Pinto. Siempre un agrado escucharlo. Yo lo conozco desde Temuco, en la Universidad de la Frontera. Bueno, el punto respecto a la centralización, yo soy de la zona de Ñuble, pero viví como 20 años en el sur, entre Temuco, Chiloé e incluso Neuquén. Entonces conozco la diversidad de miradas que hay en el sur,
Y siendo acá, hay dos cosas. Una que le compartió el profesor Pablo Marimán ayer, una mirada colonial respecto a la historia, respecto a la relación con el pueblo mapuche. Todavía tiene una marca que tiende hacia lo colonial y lo postcolonial, en el mejor de los casos. Y lo segundo, somos una región nueva, que se decretó en 2017, pero está sucediendo lo que sucede en todo Chile, la centralización. O sea, las decisiones se están tomando en Chillán como capital regional. Entonces, el tema de la centralización se va replicando y los actores que están tomando protagonismo para tomar decisiones políticas también vienen de Santiago. Entonces, como una sinergia, o sea, una recursividad más bien, que se replica y no se sabe hasta dónde. No hay mirada hacia las comunas, por ejemplo. Me alegran estas jornadas justamente porque que no están ni en Chillán ni en Concepción, sino están en una comuna donde se puede respirar y se puede conversar abiertamente. Y esas energías de las comunas están como olvidadas por los centros administrativos. Yo tuve la posibilidad de estar trabajando en Pemuco para sacar a un alcalde que lleva como 30 años. Voy a decir solamente que lleva como 30 años y es RN, es un guaso, pero un arquetipo de guaso, de patrón de fondo. No voy a decir más que eso para no generar controversia. Pero claro, en esta campaña política por cambiar al edil, se sigue replicando, digamos, desde Chillán esa ausencia de apoyo hacia las comunas, en este caso Temuco, y también así las diferentes comunas que constituyen, que son 21 en la región de Ñuble, y que no hay, digamos, reparo por que las cosas se sigan administrando desde la región, desde la capital regional. Eso, un agrado. Hola, buenas tardes. Ya. Mi nombre es Patricia Jara, soy de acá, yumbelina, nacida, criada, estudié hasta en el liceo acá. También trabajo para industria. Pero me llama la atención, por ejemplo, yo siendo yumbelina, del lomo y toro, siempre pensé que era 100% guasa y que todo lo mapuche se veía del Biobío al sur. Entonces cuando uno sale a estudiar afuera, sobre todo a la edad de uno que no había internet como hoy día, empieza a ampliarse el mundo. Yo me topo con Mauricio, mi marido, mapuche, de Cañete, y entonces empezamos a cruzar mundos. Entonces nos empezamos a dar cuenta, que yo gracias a él, que esta zona no era Guasa, era una zona de frontera, era una zona de intercambio. Entonces él empieza a estudiar esto y empieza a impulsar esto en la comuna, siendo, que yo se lo agradezco mucho, porque siendo persona de otro lado, viene a impulsar esto y toma como bandera de lucha la creación de historia acá en Yumbel, y se empieza a juntar con los otros profesores que están ya en esto desde antes. Entonces yo, no sé, este tema se habla en la familia, tratamos de ver poco matinal y ver otras cosas que nos interesan a los cuatro y luego comentamos. El asunto es que un día mis hijos le preguntan al profesor del colegio, profesora en ese punto creo que, si acaso sabía algo aquí del tratado de Tapigüe. Y la profesora como que no sabía mucho, no estaba muy interiorizada en el tema. Entonces yo dije, ¿por qué las comunas en general hemos perdido nuestra historia? Es por la centralización. Y los profesores que vienen a lo mejor de afuera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el profesor no sabe todo tampoco. Y los profesores dirían a lo mejor un poco menos.
Entonces, yo pienso que en todas las comunas de Chile hace falta dejar un trozo del área de historia para rebuscar en la historia de la comuna, en la historia nuestra, ya sea la historia de Yumbel, la historia de Pemuco, la historia de La Serena, no sé, porque estamos perdiendo, nos enseñan el general, como una pasada, una pincelada de todo, y vamos perdiendo generación tras generación nuestra historia, como yo la perdí quizás, y quizás cuántos más. Entonces yo, preguntándole a Mauricio, me dice que entre comillas la municipalidad aquí de Yumbel es uno de los precursores de esto, ¿cierto? Uno de los que están invitando a ver estos foros, a ver estos tipos de conversaciones. Como dato, quizás para lo próximo, quizás ya se hizo, hacer una invitación formal a todos los profesores de todos los colegios de Yumbel y de las comunas, ojalá aledañas, Cabrero, pero es distinto hacer una invitación. Esto es abierto, todos lo sabemos, que todos podemos venir, pero ¿cuántos profesores de historia de cada colegio hay aquí hoy día? Que son los que forman a nuestros jóvenes y los que plantan la semilla en los que vienen. Entonces es distinto hacer una invitación incluso por las redes sociales, hacer una invitación formal a cada profesor de cada colegio, ya sea básica, media, todos, porque ellos son nuestra voz para nuestros jóvenes. Entonces yo encuentro que eso falta quizás no solo aquí, y en todos estos foros, en todas estas cosas, porque ellos son los que, a mí, por ejemplo, yo tuve un profesor que era el profesor Vallejo, y a nosotros nos transmitía harto de la historia de la zona y cosas, pero falta. ¿Y cómo llegamos nosotros? ¿Qué sacamos? Aquí vemos, la mayoría son personas mayores, pero hay que insistir con los jóvenes. ¿Y cómo llegar ahí? Con los profesores. Entonces, como un dato o un comentario para poder ir haciendo esto más amplio. Eso, y las gracias. Las gracias miles por este tipo de invitaciones y de traer gente tan especializada y tan eminente a nuestro pueblo. Se agradece. Profesor. Buenos días a todos los presentes. Creo que es valiosa la reflexión, o esta invitación a la reflexión que hace el profesor Pinto a propósito de los 200 años de la PICUE. Hay hartos elementos donde uno puede todavía profundizar. En lo personal, a mí me tocó trabajar en el Parlamento en mi tesis de licenciatura en 2009, cuando el documento no era muy público, estaba en algunos lugares, había que buscarlo en la sala Medina, estaba ahí como medio escondido. Lo fui a buscar, me acuerdo que se trabó la chapa, incluso la zapadura, y no había alcanzado a transcribirlo y quedó bloqueado. Me acuerdo en un momento, fue toda una complicación. Se logró resolver. A mí me quedó muy claro que también había un rol importante que jugaban ahí los lenguarazos, muchos de ellos mestizos. Y el rol que jugaba, por ejemplo, la familia Burgos, que fue todo el tiempo el intérprete de confianza de Mariluán, y que estuvo con él en estas negociaciones previas de los años anteriores también, pero también haciendo circular mentiras, cosa que le contaba al intendente, ¿no? Que se había tomado más atribuciones de las que tenía, que iba a cumplir que estaba obligado a cumplir algunas de las cosas que había prometido sin pedir las autorizaciones. Y yo quiero decir que sí yo soy tumaquense, hace mucho rato he vivido la mitad de mi vida en Santiago, pero soy tumaquense de origen, con papás de Nueva Imperial, de abuelos de Traiguén, de Galvarino, bisabuelos de Mulchen, de Puerto Saavedra, tatarabuelos de acá de Yumbel, tatarabuelos de Santa Juana, gente del sur de toda la vida. Y lo que quiero hacer ver es que aquí hay un rol también. Yo sé que le tengo cariño a Concepción, pero hay una élite penquista que jugó un rol importantísimo del siglo XIX
Y yo creo que hay que tomar conciencia de que el plan de Cornelio Saavedra es un plan del general Cruz, y él lo dice, ¿no? Yo tomé la propuesta del general Cruz. Y luego cuando uno revisa en detalle, cuando se han leído las cartas de Cornelio, pero no solo de Cornelio, hay dos de partida, alta, baja frontera, y operan de manera distinta, y tienen personas que lo dirigen de manera diferente. Y por ejemplo, muchas veces la crítica es hacia Saavedra y pasa colado Gregorio Urrutia, que sí está dedicado a la captura de animales, que es lo que mencionaba ayer el profesor Pablo Bonimán. Entonces yo creo que tenemos que empezar a ponerle nombre en vez de responsabilizar de repente como a la institución o al Estado, ¿no? Ese Estado tiene gente y esos agentes tienen nombre y apellido. Yo creo que ahí hay que hacer y los gobiernos tienen nombre y apellido. Aquí el problema que manifiesta ella, ¿no? Que nos dice, ¿y en los colegios? ¿Qué pasa en los colegios? Bueno, los niños se pasan estudiando historia de cualquier otro lugar hasta que llegan prácticamente a primero medio. Las horas de historia, y llegan a primero medio y tienen historia en primero y segundo medio, y en tercero y en cuarto ya no están esas horas de historia. Y se crearon 27 asignaturas y la gente tiene que tomar unos optativos. Claro, hay una comprensión histórica del presente, hay una asignatura de geografía y desafíos socioambientales, y está la asignatura de economía y sociedad, que son optativos, no todos los colegios están obligados a impartirla. Y resulta que esta propuesta de reducir las horas de historia la propusieron en un gobierno, ¿no? Y el gobierno siguiente, que supone que es opuesto, la aprobó. O sea, estaban de acuerdo los dos en la reducción de la historia. Me acuerdo de esto muy claro porque nos pasamos un año entero intentando ser escuchados para que las horas de historia, ¿no? Y creamos ahí La Historia Importa, y estuvimos en la calle, y fue todo previo al año del estallido. Y no nos dejaban llegar a la moneda, no nos gasearon profesores en el Paseo Bulnes, en las otras ciudades hicimos encuentros en el Museo de la Memoria, fue una pelea eterna, y resulta que los estudiantes hoy tienen historia que es además una historia nacional, ¿no? Nada muy regional, y primero y segundo medio. Y próximamente va a desaparecer la prehistoria en la admisión a la universidad, ¿no? La van a reemplazar por una prueba que va a ser una prueba de comprensión de lectoescritura. Entonces, claro, por eso que hechos como este, que nos podamos reunir aquí, que podamos discutir los diferentes puntos, ¿no? y el carácter que tuvo Taquihue, y que podamos hacerlo y que haya una preocupación por la historia regional, es súper relevante. Pero lamentablemente pasa acá y en otras pocas comunas. Pero ¿dónde se releva el rol de los historiadores regionales? En muy pocas partes. Por eso es que estos espacios hay que cuidarlos. Ahora, genera polémica cuando de pronto figuran las forestales. Porque hay gente donde también le produce molestia, ¿no? Considera que los lugares a lo mejor fueron justamente intervenidos por las forestales. Entonces genera esas tensiones. Pero lo que dice el profesor Pinto es porque en qué momento se sientan las partes, ¿no? Porque si lo llevamos 200 años atrás, las críticas habían sido que se juntaban con los representantes del gobierno central, o porque estaban ahí los bandos opuestos sentados en la misma mesa. En algún momento, las partes que tienen diferencias tienen que juntarse, y eso es incómodo. Y por ejemplo, ocurrió en el mismo, la que mencionaba el profesor Coscos, ocurrió esto de que 100 años después, por ejemplo, cuando se hizo la conmemoración, no dejaron entrar a los representantes de la iglesia. Yo estuve en la conmemoración de Coscos, en Panipulli, en el 2007. Y 100 años atrás había sido el que transportaba las informaciones, había sido el padre Silfredo. Entonces, claro, es tan difícil crear estos puntos de encuentro y de diálogo. Concuerdo con esto de que vienen las comisiones digitadas de Santiago previamente, pero también tenemos que preguntarnos por esto. ¿Dónde tenemos espacios físicos para que las comunidades regionales se reúnan ampliamente, ¿no? Porque hasta para hacer los conciertos no hay espacio.
Y por eso los conciertos terminan siendo en los mismos lugares, en las mismas ciudades, y siempre están relegadas las personas de las otras regiones. Yo digo de las otras regiones, porque Santiago no es que no sea una región, ¿no? Son las otras regiones. Entonces aquí yo creo que hay un trabajo largo, y por eso me parece importante relevar también ahí esos otros actores. Los otros 14 que estaban acompañando a Marilán, que son locales, y hay que rescatar esos nombres. Yo me acuerdo haberlos puesto en mi tesis, que se trataba sobre los españoles araucanos, le llamaban ellos, ¿no? Apareció una cita por ahí y eran estas personas que vivían acá, que se habían asentado y que en el fondo mediaban entre estos dos mundos. Hemos perdido esa posibilidad de mediar. ¿Quiénes son interlocutores validados por ambos lados hoy? Yo creo que esas son las preguntas que tenemos que hacernos, ¿no? ¿Quién está en condiciones de ir y reunirse un día con Oñaitú y al otro día con el comandante de las fuerzas especiales o de quien sea que intervenga en los espacios? Si no tenemos ese tipo de personajes, yo creo que es difícil construir un proceso que sea más dialógico y que tienda a resolver el conflicto, que tiene varios actores, no solo un mundo empresarial, no solo un mundo estatal, no solo un mundo mapuche. Aquí yo creo que hay que hacerse la pregunta por el rol de los chilenos en este conflicto. Y ahí tenemos harta tarea pendiente y hartas cosas por investigar y escribir. Yo creo que, bueno, los intelectuales que están acá con todas las diferencias, encuentros y cruces, de una u otra forma han contribuido. Así que muchas gracias de nuevo por el espacio. Gracias. En honor al tiempo, acotar un poquitito. Diego. Vamos a comenzar a dar el discurso muy largo, totalmente de acuerdo que eso de Santiago. Bueno, yo vivo en Santiago, soy cerca de mí, y vivo la línea de fuego. O sea, no vivo en cualquier parte. Puedo hablar con propiedad, ¿no? Y Santiago tiene fronteras, y tiene fronteras violentas y muy violentas. Podría contarle. El tema, no quiero ser aguafiesta, pero creo que vamos a tener nosotros que entender lo que viene. Con la cuestión de la migración masiva, diría que a Santiago no le importa nada de diálogo en el conflicto mapuche. No le interesa. ¿Ya? Eso vamos a tener que vivir con eso cuando hagamos este tipo de actividad. Y te diría más, a buena parte del país no le interesa, no digo que no sea importante, ve tú acá, pues, la zona donde se hizo el tratado de amigos y cuánta gente local hay. Debería estar lleno, no es así, pero no voy a condenar por eso. Pero la profesora recordaba muy bien, porque estas cosas se instalan, y recordaba muy bien la teoría del eminente profesor Mario Monda, que es el historiador más influyente del siglo XX, ¿no? Con su famoso ensayo sobre la noción de Estado en Chile. Y aclararía un poco lo que decía la profesora, que Góngora, cuando habla de la Constitución, dice que lo que produce a la sociedad chilena, es el Estado. O sea, no es la sociedad, no es la sociedad la que produce a la sociedad, es el Estado. Y más si el Estado militar. Porque el Estado es el ejército primero. Y más encima, ¿no es cierto?, el ejército que en el siglo XIX gana todas las guerras que tenían que batir. Y los otros pierden todas las guerras que tenían que ganar para batir. Entonces se instituye como el pilar de la organización chilena. No olviden un detalle, el tipo de Estado que nosotros tuvimos,
que se derrumbó el 76, ¿quién lo fundó? Los militares, pues el 24, el 25, Ibáñez, pero ese mismo Estado, que era benefactor, que cuidaba más a las personas, que estableció la ley de los ciencias sociales, fue destruido por los mismos militares. Y giraron la cuestión y ahora estamos en una sociedad privatista que no le interesa ninguna cuestión y los reality show y qué sé yo, y el consumo a nivel de las masas populares es una cuestión. Entonces, no es, o sea, ya no es un tema de la élite nomás, porque la élite no es la única que consume. Entonces vamos a tener que acostumbrar al hecho de que hoy día a Santiago esto no le interesa, yo diría buena parte del país, fíjate, la Araucanía está feliz con la cuestión de que está la Marina de Guerra, está el Ejército. Y le despejó los caminos, ¿para qué te digo Arica y Quique? O sea, el senador Insulza, yo lo escuché, pues, cuando dice, mire, están felices, no quieren más, porque te fijas cómo era, estamos salvados porque llegó el Ejército. O estamos salvados porque llegó la Marina y llegaron los carabineros. O sea, ¿qué es lo que debía la gente de las poblaciones? Más carabineros, más cuarteles, ¿ah? Más guarnición, más policía, más represión. Esa es la realidad con la cual tenemos que partir. Y como te digo, y Santiago en ese sentido, no estoy diciendo que sea bueno, ni mucho menos. Vamos a tener que ser realistas y poner las reglas. Famoso dicho, mire, Dios es chileno, pero atiende de Santiago. Entonces, es un punto que yo creo que, bueno, no voy a alargarme, es un punto que tenemos que tener presente. A lo mejor mi intervención me es chocante, pero lo que quiero es aterrizarlo de que vamos a tener que movernos en nuestra esfera. Yo fui profesor en la media, bajo Pinochet y con esto termino, y en la transición. Pinochet jamás, no estoy defendiendo a Pinochet, te quiero decir los datos duros, nunca eliminó el programa de educación cívica ni eliminó los programas de historia de Chile. Pero eran manipulados. No, bueno, pero es otra cosa. Pero lo que te quiero decir una cosa es que tú manipules la historia, porque la historia se manipula de todas maneras. Pero habían horas. ¿Ah? Habían horas destinadas. Es que había una década. Lo que te quiero decir es que ¿quién eliminó educación cívica? Bachelet. Y empezaron a eliminar filosofía. ¿Ya? En fin. Y los profesores, como tú decías, tienen que estar defendiéndose ahora de que haciendo campañas, que no eliminen las horas, que las van a eliminar. Porque ahora los economistas, los tipos que influyen en la cuestión, dicen que la historia no sirve para ninguna cuestión, si en el fondo para puros problemas. Entonces, si eliminamos la historia del currículo y lo reemplazamos por digamos, asignaturas, disciplinas útiles, vamos a ganar mucho más. Y por eso ahora ya cuando tú empezás a defender las horas de historia, ya está un problema. Y lo más probable que ocurra es que las vayan reduciendo, en fin. Y ojo, eso no es historia de Chile, sino que si tú miras el currículo, la embutieron en una cuestión re rara, que hay de todo, pero historia de Chile no es esa cuestión, no es historia de Chile, la que estudiamos nosotros, la que sellamos hasta los 90. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener que ser realistas en eso, y este tipo de encuentros y la discusión, no digo que va a tener que ser puramente interna, pero tenemos que contar con ese factor. Y no amargarnos porque está sucediendo, pero hay que dar la pelea y seguir, ¿entiendes? Y seguir publicando, así, y bueno, como decía un dibujante norteamericano muy famoso, al final a lo mejor perdemos la guerra, pero entre medio ganamos algunas batallas, ¿no? Como la vida. ¿Ya? Entonces eso, porque hay que revisar el problema. Yo creo que tú es lo que trataste de hacer, fíjate, revisar qué nos va a pasar, porque están bien ahí. Gracias, profesor. Voy a regalar algo que no hice al comienzo. Saludar a don Hansel Silva de la Casa Cano en René. Tuve la suerte de estar en la inauguración del
de la Casa Cano hace tantos años. 14 años. Imagínense. Y después pregunté, ¿quién es el señor? Tantos años, uno se ríe, así que le doy la palabra a Son más don viejos, Hansi. por eso. Muy buenos días a todos. Voy a jugar de locales y, bueno, aquí también hay vecinos locales, pero estoy muy feliz de estar aquí. Llegué de Santiago, debo reconocerlo, como casi todos los que están aquí. Y feliz porque, a pesar que hay poca gente, voy a citar la Biblia, muchos son los llamados, un poco los escogidos. En materia intelectual, en materia cultural, nunca es muy masivo. Son los que están llamados a estar, y hay que celebrar ese diálogo y esa conversación. Y diciendo de casi de la mitad intelectualmente los que están aquí, y estoy de acuerdo con la otra mitad. Y eso yo creo que es fabuloso poder hacer el diálogo. Estoy feliz, profesor, de que esté aquí. Estoy feliz porque además el Tratado de Tapigüe se firmó, como ayer me lo corroboró la profesora Luz María, en el corregimiento de Herrera, ¿no es cierto? Antiguamente el corregimiento de Herrera abarcaba Cabrero, aquí está el profesor Figueroa de Cabrero, aquí en saludo. Y en consecuencia para nosotros como museo, el Museo Casa Cano, que está en el pueblo de Herrera, que antes fue capital, fue más grande que Concepción y ahora estamos reducidos a 400 personas, es un pueblo, profesor, maravilloso, que espero que el próximo encuentro los invito a que sea, Mauricio, allá en ese pueblo. Yo los recibo felices de la vida, porque tenemos 3 museos: el Museo Municipal, el Museo Casa Cano en el que yo trabajo y la Casa Bermedo, que también es un museo de una familia. Y este pueblo, que fue muy afectado por el terremoto del 2010, se levantó gracias al terremoto. En vez de ser una tragedia, fue una oportunidad que permitió que hubiera caminos, que se pavimentaran las calles, que 21 casas de adobe se reconstruyeran, y que el Museo Casa Cano en el que yo trabajo, que lo iban a demoler porque había que demoler en ese minuto, se transformara en un museo y en un centro cultural. Y eso, ¿a qué nos llevó además? Ya teníamos el museo, pero necesitábamos que colocara dentro del museo cómo invitar a la gente, cómo crear público que fuera al museo. Creábamos circuitos turísticos, tenemos un mural de Eugenio Brito en la iglesia, está el campanario de Herrera, está la historia, Herrera en Mapudungun significa pájaro carpintero. Y ahora que viene el Tratado de Tapigüe, y por eso estoy aquí escuchando atentamente, vine como buen periodista a escuchar ideas. ¿Por qué? Porque queremos hacer del Tratado de Tapigüe algo interesante, algo que mueva a la comuna. Yo sé que el municipio está trabajando en lo mismo, para colocar en valor, para que se sepa que aquí cerca de esta plaza o en esta comuna, se firmó ese tratado y de alguna manera poder educar, formar a los alumnos. Hay mucho desconocimiento en Yumbel con respecto a lo que es Tapigüe. Así que solamente darle las gracias a todos los que se reunieron en estos días para hablar de historia. Ver a la profesora Luz María, después la veía en Cabrero, la jarciada, con la profesora Mayne, ¿no es cierto? Ha sido una alegría tremenda, y darle las gracias por estar aquí. Ha sido muy, muy gratificante. Le trajimos un regalito de Herrera, estamos haciendo unos vinos muy buenos. Así que, más lento, ya, más lento. No, va eso. Va eso, sí, ya. lo Así tenemos que tapadito. tengo que promocionar los vinos, ¿ya? No, sí, me sacó la sorpresa encima. Así que muchas gracias a todos. Y pues, diciendo tanto, yo soy RN, no todos los RN son malos, pero tampoco parece que sí. Tampoco parece que sí. Gracias, profesor. Gracias. Gracias. Un aplauso. Gracias. Bien, yo comentar o quizás dar un par de imágenes respecto especialmente de esto de lo que es, entre comillas, esta tensión, ¿no? Este conflicto. Si hoy día, por ejemplo, se está desvaneciendo, ¿no? Pero si nosotros lo miramos con una escala histórica, nos vamos a dar cuenta en más de una oportunidad que hay una especie de relación ya en el tiempo, ¿no? Entre el mundo chileno, ¿no? Que surge en los últimos 200 años, y la sociedad o el pueblo mapuche. Y eso se ve en distintos momentos también en el cual los chilenos, o esta construcción de los chilenos, utilizan a los mapuches. En esa guerra interoligárquica del 51 y el 59, buscaron a los mapuches. Entre ellos no podían resolver, ¿no?, un conflicto, y la única forma de hacer un desbalance estratégico a favor de uno fue haciendo alianza, digamos, con el mundo mapuche. Entonces no es nomás que los mapuches, viéndolo del lado de acá, apoyamos a los patriotas o a los realistas, o después, digamos, a los liberales, o después a los conservadores, ¿entiendes?
Eso es verlo en una lógica muy estatocéntrica. Entonces, el asunto es cómo también el mundo chileno busca esa alianza para resolver sus propios problemas. Y usa el término mapuche también como un discurso. Después viene, me salto una década más adelante, ¿no? El periodo de la reforma agraria. La reforma agraria que el cuco, ¿no? De los sectores reaccionarios de la reforma agraria era que los indios, ¿no? Y la cuestión incivilizada volvían nuevamente a los campos. Entonces había que frenarlo. Construyen el imaginario y empiezan a trabajar, ¿no? Para su gente, de nuevo con la imagen de los mapuches. Mientras tanto, los mapuches están haciendo su propia política para volver esa reforma agraria que decía justicia social, pero que no le devolvía a los mapuches la tierra, no estaba planteada así. Se volvió así por la gestión de los propios mapuches vía el diálogo. Pero ¿qué es lo que queda? Las corridas de cerco y todo eso, pero no las propuestas, no hay las gestiones que hay detrás. Vuelta a la democracia, ¿quién está en la pelea? Los mapuches, dentro de todo, ¿no? Con el pueblo chileno. Pero el pueblo chileno también usa la causa mapuche y empieza a apelar, ¿no? A su historia, a la liberación, al Lautaro, y nuevamente nos encontramos en esa alianza que tiene un montón de vínculos orgánicos, simbólicos y de todo. Llega el estallido y ¿qué aparece en las calles? El pueblo chileno cargando las banderas mapuche, haciendo fanfán y todo eso. O sea, nuevamente apelan a los mapuches para también poder expresar sus causas a través de eso. Entonces nosotros hace rato que estamos entreverados, estamos involucrados, ¿no? Lo uno con lo otro, y lo más probable es que nosotros lo que debemos desvanecer el día de mañana va a volver. Va a volver porque el mundo mapuche tiene, digamos, esa capacidad de estar volviendo siempre como ahora en el Bicentenario, ¿no? O va a volver porque el pueblo chileno algo, ¿no es cierto?, va a hacer y va a usar de nuevo la causa y va a buscar, ¿no? Esa alianza para ellos también romper esas lógicas, ¿no? En su propio conflicto interno, ¿no? Que tienen dentro de la sociedad, porque esa élite obviamente también lo afecta a ellos. Ya, primera idea, o imagen. La segunda imagen nomás, que quiero compartir para terminar, es que sí, hay una tradición política mapuche. Y parece que esa tradición política mapuche que está ahora y que se va a juntar ahora a conmemorar, ¿no? El Bicentenario, es muy antigua. Parece que es antecesora o precede, digamos, a los parlamentos. Las tesis hacen ver, ¿no?, que el parlamento es un gran coyantún, es un trabún. El mundo mapuche, tribal, si uno quiere hablar así en esos términos, ¿no? El mundo mapuche de los huichanmapus, si lo quiere ver desde el punto de vista propio, ¿no?, del lenguaje mapuche, cuando tiene estas contradicciones se busca y llega a estos grandes trabún. Y parece que esa lógica de encontrarse en el conflicto para resolverlo es lo que después se le traspasa, ¿no?, a estos conquistadores y los frena para volver esa cuestión bélica en una forma de resolver políticamente la situación. Eso es lo que se construye, porque se construye después con el mundo hispano, y es lo que alcanza, ¿no?, a firmar el Estado de Chile hace 200 años atrás en esa lógica. Quiero recordar aquí las palabras de Urlón con Amoncura, de los territorios de donde viene Buenumán acá, de allá de Tucapel, Arauco, de esos lados, que cuando le llega una invitación a conversar en una bilateral, en este lobby, que le hace el intendente Ana Balón, intendente que estaba montado en la intendencia que fundó Chile, ¿no?, en la frontera, sin preguntarle a los mapuches, incorporó sus territorios. Los territorios mapuches lo incorporó a Chile mediante un decreto, ¿no?, creando esa provincia. Ese intendente le dice a Namuncura: oye, Namuncura, necesito conversar contigo. Hay algunas cosas que tienen que ver con esto que está pasando. Y Namuncura, la respuesta que le dice: ¿sabe qué? Si usted quiere conversar conmigo, va a tener que conversar con todos. Porque aquí no somos ratones para andar conversando en una cueva. La metáfora es muy potente, la de él, ¿no? O sea, aquí la cuestión no se trata de irme para el lado y conversar y dejar al pueblo allá, porque hay la lógica de acá, y ahí rescata los parlamentos y todo lo que está detrás del parlamento en el tiempo, es que esto lo conversamos, dice él, en otra metáfora, a la luz del sol, ¿no? Y que el viento lleve nuestras voces al último mocetón, digamos, del Gualmapu, de la tierra. Esa es la tradición. Y eso es lo que van a romper en esos años, ¿no? Ese acuerdo de Tapigüe lo van a romper desde el 54, cuando crean, perdón, el 52 la provincia, y después cuando se involucran con una guerra que duró 25 años acá y que creó estas condiciones en las cuales vivimos hoy día, y que te recordaba, ¿no?, que es una situación y relación colonial. Esas imágenes quería simplemente decir. Gracias. Bien. Hay todavía algo pendiente. Yo quiero, si me permite, profesor, dar una opinión personal.
Sí, que apruebo y le agradecería a ustedes. Aparte de estar acá en la institución, he sido por muchos años trabajador gratuito como dirigente cultural comunitario. Entonces, encontrarme en el extremo más bajo de los que trabajamos por la cultura, por la historia, por recuperar toda la historia que tienen nuestras comunidades, y encontrarme aquí en esta reunión con personas que son la lumbrera de la historia en el país, en realidad, para mí ha sido realmente algo muy potente y que además, con los años que tengo, me ha recargado mucho de energía. Y es un trabajo, yo lo entiendo, la cátedra está arriba, para uno está muy arriba, no está mal, pero está bien arriba y qué bueno que esté. Lo bueno es que esté, ¿me entienden? Entonces, nosotros como dirigentes comunitarios somos los bomberos sin manguera. Andamos rescatando historias, lugares, toda la peguita esa chiquitita para que las comunas tengan personalidad y digan, mira, en mi comunidad y esto y esto. Pero tengo que hacer mención también que en algunas comunidades, en algunas localidades, en algunas comunas, hemos tenido o tienen la suerte de tener personas como nuestro director de cultura de Yumbel, que trabajan recuperando historia y nosotros vamos a ellos. Eso es lo más inmediato y el mejor tesoro que tenemos. Ahí está el profesor Tito Figueroa Mora, que me enorgullece mucho haberlo conocido y estar constantemente cooperando con él. ¿Me entiendes? Entonces es una suerte. Yo no podía dejar pasar esta oportunidad para darle a conocer a los personajes que nos acompañan que acá abajo estamos nosotros y estamos duros, contra viento y marea, y es tan beneficioso que por lo menos yo haya tenido la suerte, como otros me imagino, haber podido conocerlos y más allá de conocerlos, oírlos. ¿Me entienden? Así es que eso quería decir. Muchísimas gracias. Bien. Gracias. Vamos a continuar porque viene ahora, le vamos a entregar la profesora Cecilia Hernández Noal, le va a entregar un certificado. ¿Está el certificado? Uno más a la extensa a la extensa carrera del profesor Jorge Pinto Rodríguez. Por favor. Un aplauso. Fuerte aplauso. Ahí está. Gracias. Y también, como ya nos adelantó un poquitito don Hansen Silva, él trajo... ¿Hay algo, otro certificado? No, ya. Él trajo algunos presentes y el director de la cultura de la Municipalidad de Yumbel, en este caso está representando también al alcalde de la comuna porque él ha tenido otros menesteres que hacer. Va a hacer entrega de algunos presentes. El primero, tierra de Tapigo. Y el vinito especial que decía don Hansen, que yo certifico que va a arreglarse los bigotes así. Son, digamos, son cepas que han estado muchísimos años aquí en la zona, si no me equivoco, don Hansen. De la época de los jesuitas. ¿Ven? Así es que tiene pedigrí, se puede decir que tiene mucho pedigrí. Ya. Familiar. Eso lo sé. Un Malbec. Un Malbec. ¿Qué pasará? Sí. Bien, un aplauso fuerte al profesor que tiene la gentileza
encontró tiempo para estar acá con nosotros. Muchísimas gracias. Bien, y para terminar este acto, voy a invitar a que pase acá a nuestro representante del alcalde en esta oportunidad. El que va también a ceder la palabra luego a quienes deseen manifestarse respecto a este evento. ¿Vale? ¿Sí? Ahí están. Bueno, en representación de la municipalidad y del alcalde José Sáez Binet, que por motivo de fuerza mayor no nos pudo acompañar, quisiera agradecer a todos los expositores que participaron, a los organismos involucrados en la organización, por celebrar las quintas jornadas de historia mapuche y sexta jornada de historia yumber, que en realidad fueron 3 jornadas muy enriquecedoras y enaltecedoras en cuanto al debate y la reflexión del conocimiento histórico, especialmente en las temáticas que se trataron sobre relaciones fronterizas entre el pueblo mapuche, el pueblo chileno y el pueblo español durante la colonia. Así que agradecido. Espero que, y esto también demuestra que se pueden organizar y realizar este tipo de instancias de alto nivel académico, como bien se reflexionó acá, no solo desde la centralidad, sino que también desde nuestros pueblos, que somos parte también del territorio, muchas veces rurales, periféricos, y que a veces no tenemos mucho acceso a este tipo de encuentros. Así que muy agradecido del profesor Jorge Pinto, de la profesora Luz María Méndez, del profesor Zavala, profesor González, profesor Telles, que fue mi profesor en el pregrado también, el profesor Fernando Ulloa, profesor Nelson Lobos también, que expuso, profesor González, el arqueólogo Pedro Andrade, profesor Armando Cartes, ¿quién más? La profesora De Jong, que estuvo con nosotros ayer de forma telemática, la profesora Cecilia, el profesor Marco Aurelio, el profesor Felipe Briones, que es de la Sociedad de Historia también, que es parte de la comisión organizadora, a todos los asistentes, estudiantes de la Universidad del Biobío, profesor Rotito Figueroa, don Hansel, don Mauricio Buenuán, a la organización, a la agrupación Mapuche Huecuyén, que está su tesorera acá. También asistieron igual otros días el profesor Marimán, también a todos. Muchas gracias. Ahora dejo con ustedes unas palabras a don Nelson Lobos, después a la profesora Cecilia y al profesor Félix. En ese orden. Bueno, me toca estar aquí en esa doble calidad, primero como representante delegado Magíster de Historia de la Universidad de Concepción, agradecido porque ha vuelto a ser una bonita experiencia las quintas jornadas de Historia Mapuche que se realizaron acá conjuntamente con las sextas jornadas de Historia Yumber. Creo que se cierra ahora en este momento un bonito trabajo en equipo que realizamos con la Universidad del Biobío, con la Facultad de Educación, de Historia y Geografía de la Universidad del Biobío, con la Sociedad de Historia Yumber, el municipio también, que se realizó acá, Historia Mapuche, un trabajo que comenzó el año pasado, en noviembre nació la idea, algunas reuniones, telefonazos de aquí para allá, lo hacemos. Agradecido totalmente con los profesores que vinieron acá, asistirnos todos los participantes, los que están presentes y que mencionó Helmut y los que ya se fueron para sus otros quehaceres ya y que no nos pueden acompañar hoy.
con todos los asistentes, con todas las personas que han estado. Ha sido un bonito proceso, pero se inicia uno nuevo, porque el que se cierra queda en redes sociales. Ese se va a poder seguir abriendo y reabriendo, no obstante que esté cerrado. Queda el registro, pero el registro de las nuevas amistades, de las nuevas experiencias, queda en los corazones para siempre. Eso puedo decir y agradecer a nombre del Magíster de Historia, pero también en esa doble calidad, Fachartin Melen Fachi Tragunbeu, Feimeu Inche Cuidado Plen Historia Mapuche Mu, Tani Pupenica Pulamien, Tuculpan Subufemu, Mañumeu, Comeymunmeu, Com Tani Pupeni Pulamien, Com Puche Tamun Ruka Melimun, Tufachi Antumeu, Fantepu Inchinta Tufachi Parlamento Meu, Tapiwemu, Peñi Hueruan, Melinito Fachi Tragun, Mayum Feichi Fugumu, Mayum Tami Kudao Meu, Tami Confianza Café, Mayum Feimeu Compu Peñi, Compu Lonco, Mlei Feichi Kudao, Kumero Putoimun, Fachi Tragun, febrero, Caguero Chimantomeu, enero regleante, enero Antumeu, Tapihue, ni conmemoración, Pu Pataca Chimantomeu, Mayum Peñi, Fachanto Muñotuleaín, Pu Jornadas, Muñotuleaín, Pu Jornadas Meu, Historia Mapuchemu, Historia, Jornada de Historia Yumbel Café. Mayum Com Eimun Meu Pupeñi Pulamien. Les decía y les agradecía a todos, todas por su asistencia, a todos los que están en su casa y que nos han acompañado a través de redes sociales también, al Peñi Buenuán por su trabajo, su confianza, a los loncos también que han estado trabajando en conmemorar esto, al Parlamento Tapihue, que es una organización que lleva muchos años trabajando ya y preparándose para lo que viene ahora el 7 de enero, para esta conmemoración de los 200 años, el municipio, todo. Así que agradecido, creo que no hay palabras, solamente me voy con el corazón contento y llenito. Chato ahí. Y profesora Cecilia. Mientras escuchábamos la conferencia y luego se desarrollaban las reflexiones e intervenciones, se me vinieron hartas cosas a la mente. Primero, un privilegio estar aquí y haber compartido con tan destacados investigadores e investigadoras. Y me di cuenta de que tal vez al centro de lo que fueron estas jornadas, Tapihue y el Bicentenario, se desató una gran cantidad de reflexiones que no podemos dejar pasar. Nos dimos cuenta, por ejemplo, de lo importante que fueron los parlamentos y de lo importante que es conocer los contextos históricos que rodeaban. Reflexionamos sobre muchas invisibilizaciones, así como están invisibilizadas las regiones, como está invisibilizada el conocimiento de la historia mapuche en profundidad a nivel nacional, también ha estado invisibilizada la mujer. Y no solamente la mujer mapuche, la mujer en general, la mujer historiadora, porque casi siempre predominan como los triunfos un poco más masculinos. Nos hemos dado cuenta de la necesidad del diálogo y de la importancia de que estas jornadas se den en regiones. La verdad que cuando acompañé al doctor Briones en lo que fue su gran idea de crear la Sociedad de Historia de Yumbel, porque en estricto rigor él las creó y nos invitó a algunas personas, éramos colegas en la Universidad del Biobío, la verdad que nunca pensamos que esto iba a ser tan valorado y que se iba a constituir en una necesidad.
También hemos reflexionado sobre el currículum nacional, el rol de los profesores, qué va a pasar con las horas de historia, la necesidad de que nos organicemos. Y se me vino a la memoria un poeta, hay un poeta que tiene algo muy famoso, con una frase central que dice: más amor, por favor. Y nosotros deberíamos decir: más historia, por favor, porque es la única manera. Feliz, agradecida, y se me ocurre algo bien relevante. Hay un libro que está en la entrada, y en ese libro sería súper importante que quienes quieran aportar para la mejora de estas jornadas, porque insisto, nosotros ya llevamos 6, también van la 5ª jornada de historia mapuche. Fue muy bueno que nos hubiéramos asociado, que la municipalidad también nos patrocine, todo muy bueno, pero queremos mejorar. Y aquí quiero recoger las palabras, se me olvidó, de Patricia. Patricia, yo te invito a formar parte de la historia de Yumbel, la idea de comprometer a los profesores. Es muy importante y todos podemos aportar. Podemos aportar en la difusión, podemos aportar en la organización. Así que ojalá te inscribas y ojalá nos dejes tu recomendación en ese libro. Aprovecho de decir públicamente que le deseo un feliz retorno a todos quienes se han desplazado desde lejos, que he establecido algunas redes, algunos nexos, algunos compromisos que los voy a cumplir, porque incluso ya tengo programada la inauguración del año académico de la carrera de Pedagogía en Historia y Geografía de mi universidad, gracias al encuentro en esta jornada. Así, eso es. Muchas gracias. Y para finalizar, las palabras de don Félix Briones, presidente de la Sociedad Histórica de Yumbel. Prosa. Buenas tardes a todos, a todas. Es muy halagador para mí manifestar que hemos tenido en estos 3 días una presentación de académicos de más alto nivel en el área que hemos tratado en la jornada. Yo mismo lo planteé al principio cuando hablé también que me ha servido para aprender más de la cultura mapuche, más del Tratado de Tapigüe, más de las relaciones fronterizas, cosas que uno no sabe. Y aquí en Yumbel sabemos poco. A pesar de haberse firmado el Tratado de Tapigüe cerca acá, sabemos muy poco, e incluso de la historia yumbelina. Se han escrito libros, pero historia regional poca. Y que hoy día estén ustedes, tanto los académicos presentes como el público presente, es muy satisfactorio. Y que esto sirva como un grano de arena más en la celebración o conmemoración de los 200 años de la firma del Tratado de Tapigüe. Nosotros ya llevamos 6 años como Sociedad Historia Yumbel. Tanto yumbelinos como chillanejos, cabrerinos, formamos este grupo y estamos acá sino que originando esta jornada, y ya creo que pasamos a la edad adulta, así rápidamente. Con ustedes va a ser muy difícil superar esta adultez. ¿Cuándo vamos a conseguir o tener el privilegio de tenerlo nuevamente acá? No los voy a nombrar porque los he visto en el papel todos, las personas que han venido, con algunos somos amigos, nos conocemos, pero otros no, y los he conocido aquí, del más alto nivel. Ese es el mensaje, y que esto, ojalá como se está transmitiendo, mucha gente lo consulte, lo vuelva a consultar, lo siga consultando y siga aprendiendo. Sigamos aprendiendo. Nunca dejamos de aprender.
conversaba con la profesora Luz María Méndez, que un día yo hice una exposición, también una ponencia, aquí mismo en la jornada, sobre el consumo del vino y del alcohol en general en los parlamentos, y yo me basé en los textos de la profesora. Así que, don Jorge, ¿para qué decir? Nos conocemos bastante. Entonces, nada más que agradecer todo, estamos muy contentos a la municipalidad, agradecerle que nos permitió también hacer esto en local, las otras organizaciones mapuche que han estado presentes. Si se me escapa alguna, no les sé los nombres, no domino muy bien, no lo domino, no sé nada de mapuche, así que no los puedo nombrar. Al encargado de cultura, Helmut, que también es integrante de la Sociedad de Historia, que hay varios de la Sociedad de Historia, don Mauricio, ¿cierto? Huerquén del Consejo Ancestral de Loncos, ¿algo así es? Sí. Entonces, esto ha sido difícil hacerlo, pero lo hemos logrado. Lo hemos logrado todos juntos. Solo nada. Con don Nelson trabajamos a puro teléfono. Aquí está don Nelson. A puro teléfono. Hicimos todo. Llamaba a don Mauricio, llamaba a Helmut, me contactaba con la profesora Cecilia. ¿Y por qué lo hacemos por teléfono? Porque yo estoy fuera de la universidad en este momento. Entonces teníamos que hacerlo por teléfono solamente. Mis gracias a todos ustedes, académicos, académicas, que se dieron un tiempo de venir a Yumbel, a esta bonita ciudad, una ciudad muy atractiva. Hoy día nos van a llegar a conocer unos lugares a las 3 de la tarde y espero que les guste siempre. Es una ciudad muy atractiva. Yo nací aquí, me crié aquí, todas las cosas. Así es que invitados siempre. Las puertas, con el permiso del señor alcalde o del representante del alcalde, las puertas están abiertas para todos y todas quienes quieran venir a Yumbel. Aquí mal no nos vamos a pasar. Y si ustedes quieren, podemos pasar a Rede también. A 20 kilómetros de acá está Rede. Al vino de Rede. Así que muchas gracias por todo. Le agradezco a todos los profesores, profesoras, académicos y al público en general. Muchas gracias. Y bueno, para realmente finalizar, un presente de Helmut al profesor también, por favor, como organizador, un frasquito de hielo. Y sí, los voy a invitar a todos, por favor, que nos organicemos aquí adelante, porque me solicitaron sacarle una fotito, así que quiero que todos, por favor, pasen acá adelante, se acomoden. Ahí el fotógrafo está listo ahora, porque es multifacético. Entonces, Peula Fente Punto Fachi, Dragón Meu, Peuca y Alga Iñe, Fetapanco, yo. Me despido agradeciendo, por supuesto, la presencia de todos ustedes. Muy buenas tardes.